Entonces, capítulo 3 de Josué, de Yahushua, verso 1. Yahushua se levantó de mañana. Vean cómo cuando estaban los espías se habla de la oscuridad de la noche, como el ladrón en la noche. Ahora que se empieza a hablar en este capítulo de Yahushua en la mañana, como la mañana del milenio. O sea, el puro inicio del milenio, que es el día de Yahweh. Y que cuando matan a los testigos apenas está empezando. Dice, después de 3 días, no me adelanté, Yahushua se levantó de mañana, partió de Shittim con todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jardín, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, y ordenaron al pueblo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro poderoso, y a los levitas, Coanim, que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis. Entonces, después de 3 días, una vez más que se conecta con los 3 días de Yahushua muerto, igual que los 3 días de los 2 testigos. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro poderoso, y a los levitas Coanim que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Recuerden que el testigo como Moshe es el arca, y aquí está diciendo cuando vean el arca y a los levitas, que sería como cuando vean a el último y a los escogidos, síganlos, marchen detrás de el arca, a fin de que sepáis el camino. Y Yahushua dijo, yo soy el camino. Ahora los 2 testigos, aquí ya estamos hablando de, ya no son solo ellos 2, ¿verdad? Pero por el hecho de que menciona el arca, sería el testigo como Moshe el que revela cuál es el camino. Entonces, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por eso el testigo como Moshe, que es el arca, revela cuál es el camino, o sea, Yahushua, por dónde hay que ir, cómo hay que actuar, cuál es la doctrina. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Esto es poderosísimo. Que se podría decir que Yahushua simplemente está diciendo algo obvio, es que nunca hemos ido por ahí, entonces tengan cuidado. Hay que seguir el camino que es. Pero aquí también recuerdan que habíamos visto que Yahushua les dijo, prepárense porque en 3 días vamos a cruzar el Jardín y tomar la tierra. Una vez más, 3 días. A través de la muerte de Mashiach, que duró 3 días, en el nombre de Yahushua recibimos el perdón de pecados. Por eso el sucesor de Moshe, Yahushua, dijo, en 3 días entramos a la tierra. Ahora sucede lo mismo. Esperaron ahí 3 días y les dice, sigan el arca para que sepan el camino por donde deben ir, porque nunca hemos ido por ahí. ¿Por qué nunca habían ido por ahí? Porque Yahweh los había tenido yendo en vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y nunca habían ido por el camino directo hacia la tierra. ¿Sí me explico? Entonces ahora, como van a entrar a la tierra, Yahushua les dice, por aquí nunca han ido. Pero en el sentido profético, vean que perfecto, porque los 2 testigos vienen al mundo, en este caso con lo que llevamos el arca, que es el último, el testigo como Moshe. Por eso cuando el testigo como Moshe resucita y asciende al cielo, en Apocalipsis 11, dice que el arca se dejó ver en el templo, porque ya el primero se unió con el último, porque ya el último entró al templo, como el arca entrando al templo. Entonces, algo más necesitaba decir de eso, muy importante. Cuando vienen los 2 testigos, en este caso el testigo como Moshe, como el arca, viene a predicar la verdadera doctrina a un mundo que estaba en la apostasía. Por ende, nadie en el mundo había escuchado la verdadera doctrina. Habían andado en un camino que no era. Y ahora Yahushua les dice, van a ir por un camino que nunca han ido. Les voy a dar una doctrina que nunca han escuchado. ¿Me explico? Algo que nunca han oído. Van a ir por un camino por el cual nunca han ido. Entonces, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Cuando uno llegó al nombre, nunca antes había conocido el nombre. Y todo lo que nos revela el nombre, a través de la escritura, nunca antes nos lo había revelado el Espíritu. Antes estaba unos en el catolicismo, otros en el cristianismo, escuchando las mismas cosas que hablan todo el tiempo, sacando versos de contexto, no enseñando, solo usando la emoción. Entonces dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino.
pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, mostrando que habrían 2000 años entre la primera y la segunda venida, entre cuando Yahushua daría su vida por nuestros pecados y cuando se entraría a la vida eterna. 2000 años, importantísimo. Dice entonces, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros nunca habéis ido antes por este camino. Yahushua es el camino verdadero, antes habían andado por Jesús. Dice, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella, ¿verdad? Porque si se acercaban se morían. Yahushua dijo al pueblo, apartaos, porque Yahweh, aquí verá, apartaos es la palabra que normalmente traducen como santificados, pero es de kadosh, que se refiere a separarse, estar separado en este caso del mal. Sepárense de toda malicia, de todo pecado. Yahushua dijo al pueblo, apartaos o purificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Y que así se cumpla también nosotros mañana. Pero vean cómo dice purificaos, como ahorita acabamos de empezar los 10 días de purificación. En realidad es todo el mes de Elul y estos 10, pero estos 10 son los de más purificación comparados con los 30 anteriores. Entonces, dice, purificaos porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los Kohanim, los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Escuchen esto. Entonces Yahweh dijo a Yahushua, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moshe, así estaré contigo. Y qué perfecto leerlo en Yom Teruah, repito. Más que vuelvo y digo, este es el tiempo de la realeza, el último viene como rey, y como hemos hablado, si lo de la guerra empieza ahorita, entonces ya el testigo como Moshe habría empezado hace 6 meses, básicamente. Pero este podría ser el tiempo donde ya se empieza algo a notar más que todo por el segundo sello. Dice, entonces Yahweh dijo a Yahushua, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moshe, así estaré contigo. Bendito Yahweh. Tú pues mandarás esto a los Kohanim que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jardín, os detendréis en el Jardín. Yahushua dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Yahweh vuestro poderoso. Y añadió Yahushua, en esto conoceréis que el poderoso viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo. Vean que como dice el poderoso viviente, pudo haber dicho Yahweh, pudo haber dicho Adonai, pudo haber dicho Elohim, pero dice el Jai, el poderoso viviente. Le está diciendo, ustedes se van a dar cuenta de que nuestro poderoso de verdad existe. Se van a dar cuenta de que es el único que verdaderamente vive. Como cuando él dice, yo soy Yahweh, que haré esto, esto y esto y esto. Como diciendo, si no lo hago es porque no existe. Tras de eso, sí, Yahushua, que ahorita se encuentra vivo a la derecha del Padre, es la vida misma. Dice, Yahushua dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Yahweh vuestro Elohim. Y añadió Yahushua, en esto conoceréis que el Jai está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al geteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Vamos a ver los nombres de estas 7 naciones. El cananeo, geteo. Ahora, como sabemos, los nombres tienen un significado, y en la escritura Yahweh utiliza los nombres no solo para referirse al aspecto histórico, geográfico y demás, sino para referirse a una revelación que da a través de los significados. Entonces, en este caso tenemos estos 7 nombres que representan la tierra entera, los 7 continentes,
y toda la creación que fue hecha en 7 días. Por ende, representa el momento en el que Yahweh nos va a dar toda la tierra. El cananeo viene de caná, que quiere decir celoso. También le dan otras traducciones como comerciante o también humilde o humillado. Aquí extrañamente solo aparece ahorita, bueno, sí aparece la de comerciante, pero si uno va a la palabra Canaán, es ahí donde aparece lo de humilde. Pero entonces, el celo, después viene Jití, que es los descendientes de Het. Het quiere decir terror o temor. El celo traerá el terror. Recuerden que el celo de Yahweh hará esto, dicen las profecías de Yeshayahu. Yahweh dice: yo soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso. El celo de Yahweh se refiere a eso principalmente, al amarlo a él por encima de todas las cosas y ponerse celoso cuando uno ve que la gente ama a otro. Después viene el Jiví, que significa villa, pueblo. Después viene el Peresí, que quiere decir, algo similar al anterior. El que habita en la villa o un lugar rural. Después el Girgashi, el que habita en tierra de barro. Y después viene el Emorí, que es el que habla. Y el que habla se podría decir como orador, o el que predica. Y después viene el Yebusí, que viene de Yebús. En español dicen Jebús, es el que llama Homero Jebús, que es una muestra de que la gente ni siquiera sabe el nombre del Todopoderoso. Homero, diciendo ser creyente, y ni siquiera sabe el nombre de Jesús, le dice Jebús. Jebús quiere decir el lugar donde se trilla, como el grano, similar a donde se pisa el lagar, pero en este caso donde se trilla el grano. Ahora bien, cada uno de los nombres, si vamos uno por uno, sería el celo, viene a la tierra baja, a la realidad baja, para ser humillado, después de traer el terror. Y digo eso, todo lo que dije al inicio fue por la palabra Canaán, todo lo que significa, ¿verdad? Y humillado es cuando lo matan, como a Mashiach también buscaron humillarlo. Entonces, el celo de Yahweh que viene a esta tierra, a esta realidad baja, a quien buscarán humillar, trae el terror. Se podría decir incluso a través de esa humillación, porque vienen las plagas postreras después de su muerte. Trae el terror para el pueblo, para la gente del mundo que habita en los diferentes lugares, villa, lugares rurales, etcétera, etcétera. En cualquier lugar donde haya barro o tierra, o sea, todos los de este mundo, al traer la doctrina o al predicar, al hablar. La escritura dice que Yahweh no lo va a hacer con ejército, no lo va a hacer con fuerza humana, lo va a hacer con el espíritu de su boca, que va a destruir al inicuo, al impío. Entonces, a través de la prédica que se vence al enemigo. Por ende, también curiosamente, el primero es la palabra, el último es la voz. Entonces aquí esto está muy particular, porque es como diciendo: el celo que viene a la realidad baja, a quien buscarán humillar, traerá el terror para la tierra y a los que en ella habitan, en medio del barro, como los cerdos, a través de su prédica. Trillará la tierra, o recogerá el trigo para trillarlo en el granero. Y esos serían los 144,000 que son el trigo de la cosecha en Apocalipsis 14. ¿Está claro? Me parece interesante, es directo al punto, el celo de Yahweh bajando a la tierra para traer terror a los que habitan en la tierra a través de las plagas, a través de su prédica, y recoger el grano, el trigo, en la cosecha. ¿Está claro?
y también se puede decir en el aspecto negativo, trillar esta tierra donde están los impíos. Entonces decía, verso 11, el arca del pacto de Yahweh, el arca del pacto del soberano de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jardín. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, como los 144,000 que son 12,000 de cada tribu. Y así como Yahushua HaMashiach tomó 12 discípulos. Dice, y cuando las plantas de los pies de los Kohanim que llevan el arca de Yahweh, soberano de toda la tierra, vean como ahorita está mencionando de repente soberano de toda la tierra, haciendo alusión a cómo él es rey, así como estamos en el tiempo de reino, y así como el arca representa reino, el templo sacerdocio, el arca es el trono, por ende reino. Entonces dice lo del arca y menciona el soberano de toda la tierra. Dice, tomad pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los Kohanim que llevan el arca de Yahweh, soberano de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jardín, las aguas del Jardín se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Vean qué poderoso. Así como separó las aguas del mar de juncos, aquí detuvo el río y se empezó a hacer un muro para que pudieran pasar en seco, representando pasar a la otra vida sin experimentar muerte. Porque Yahushua fue inmerso en este mismo río, fue inmerso en el Jardín por Juan el Bautista, para representar que iba a tener que morir por nuestros pecados. O sea, el mojarse en el Jardín, el consumirse en el Jardín representa morir. Pasar seco el Jardín representa no tener que morir. ¿Estamos? Y la inmersión representa eso, morir a nosotros mismos y salir siendo una persona nueva. Jardín es el que desciende. Jardín significa el que desciende, por eso el Jardín representa el que desciende al Seol. Y por eso dijo que las aguas irían bajando y las detendría, como diciendo detener la muerte, que es la que nos lleva al Seol, que está abajo. Entonces, y cuando las plantas de los pies de los Kohanim que llevan el arca de Yahweh, soberano de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jardín, las aguas del Jardín se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jardín con los Kohanim delante del pueblo, levantando el arca del pacto, llevando. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jardín con los Kohanim delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jardín, y los pies de los Kohanim que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jardín suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Vean como aquí estaban en el tiempo de cosecha, la siega. Entonces, como era tiempo de cosecha, se conecta con el fin de los tiempos, la cosecha de Apocalipsis 14. Están entrando a conquistar la tierra en el tiempo de la cosecha, así como en la cosecha Yahweh nos va a dar la tierra, empezando por el lugar preparado primero, 1260 días y después el resto de la tierra. Porque el Jardín suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, o sea, ni siquiera habían entrado al río, de sus orillas salió un poquito de agua y cuando se mojaron ahí sus pies se empezó a levantar ese muro. Dice, verso 16, vean qué importante. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán. Bien lejos de la ciudad de Adán. Dice aquí Adán, sobre la orilla oriental del Jardín, cerca de la desembocadura del Jaboc, a unos 30 kilómetros al noreste de Jericó. Pero esto es curioso, ¿verdad? Ese nombre. Voy a asegurarme de que es el mismo nombre que Adán, que no es otra letra. 16. Adán, ¿verdad? Quiere decir hombre de sangre roja. Y Zaretán quiere decir, significa su aflicción en plural, la aflicción de ellos. Bueno, así lo ponen, their distress. Entonces, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad del hombre, bien lejos de la ciudad del hombre rojo. Curiosamente, el último es llamado Ben Adam, hijo de Adán, y viene vestido de rojo.
¿Por qué Adam está conectado con rojo? Porque rojo en hebreo es Edom. Edom. Por eso Adam está conectado con el rojo y por eso la sangre es roja. Excepto los que se han puesto la inyección, pone un poco morada. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo. Entonces, una vez que ya descendían, siguieron descendiendo, entonces ahí se separaron de las que se estaban haciendo un muro. Curioso que mencione aquí la ciudad de Adam, porque, por decirlo así, si uno piensa dónde vivía Adam, en el paraíso. Entonces sería como conectándolo con que una vez que los escogidos pasen de esta realidad a la otra, van a entrar al paraíso, a un paraíso en sí. O sea, se podría ver así. Y en lo que respecta a lo de los nombres, Adam, Zaretán, sería que los escogidos van a poder pasar el Jardín o pasar de este mundo al otro cuando el hijo de Adam, el hombre último, pase por su aflicción con el testigo como Eliyahu. O también se podría decir cuando muere Adam, el último, se viene la aflicción de los muchos, ¿verdad? La gran tribulación. Y van a ser salados, como el mar salado. Y hasta es de la escritura, a pesar de que suena como chiste, porque la esposa de Lot quedó salada. Bueno, no salada, se volvió un pilar de sal. El Arabá lo traducen como la planicie. Y obviamente el mar salado es simplemente salado. Esa es su traducción. Entonces sería el hombre o la humanidad pasará por su aflicción en la planicie de la tierra al quedar salado, como la esposa de Lot. Entonces decía, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado del Sartán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los Kohanim, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jardín, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jardín. Y todo Israel pasó por el cauce seco. Todo Israel pasó por el cauce seco. Ahí termina ese capítulo.